Sí. Bueno, en realidad yo nací en Lima, en el Perú, y mi padre era médico, de modo que eh, tuve la oportunidad y tenía una biblioteca muy importante, muy grande. Y bueno, yo a veces entraba y como cualquier niño me perdía un poco en los libros que habían allí. Y ya cuando tenía aproximadamente 12 años, que es la época en la que estaba colaborando con algunos compañeros del colegio en crear rockets, o sea, cohetes porque era la época del Sputnik estoy hablando de los años 62, 63, cuando la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba en pleno auge. Y todos los días aparecían en el periódico que el Unic 2 o el Gemini 4 ha salido, ha dado una órbita, en fin, los astronautas y los cosmonautas, pues a mí me interesaba con mis compañeros en desarrollar una forma de poder crear pequeños cohetes, pero en esa época, en un verano, el verano de 1963 debe haber sido, porque tenía 12 años, encontré la biografía de Santiago Ramón y Cajal en la biblioteca de mi padre. Y entonces, al principio yo no sabía quién era Cajal. Creo que mi padre quizás lo había mencionado alguna vez en sobremesa. Había mencionado que había sido un gran científico, en fin, premio Nobel, pero más allá de eso no, yo no sabía mucho de Cajal. Y recuerdo que empecé a leer un poco el libro y me llamó muchísimo la atención que era, era un científico en efecto español de gran renombre, que él había querido ser un artista, pero su padre prácticamente lo obligó a que estudiase medicina. Y estudió medicina, me parece que su hermano también había estudiado medicina, pero no estoy seguro, creo que sí. Sí, sí. Y entonces, eh, en algún momento, o bien él lo dice en la biografía, o yo lo ideé en mi cabeza, no recuerdo ahora bien, que me parece que él dice algo así como, no pude ser artista, hice un arte de la medicina o algo así, o en otras palabras, me dediqué a hacer arte con la medicina. Y cómo, bueno, ahí relata cómo desarrolla la técnica de tinción que había iniciado Camilo Golgi, y ve por primera vez ya, ahora sí, las neuronas y las puede describir, etcétera, etcétera. Entonces, esto para mí fue un descubrimiento, entre otras cosas, porque yo creo que ya tenía el virus de la ciencia en mí, y, y siempre los nombres de los científicos eran nombres generalmente eh, extranjeros, en el sentido de que eran o bien alemanes o anglosajones o franceses. Y bueno, aquí había un científico con un apellido español, y eso, claro, me motivó mucho. Y en esa época yo tenía ya un juego de química, y entonces tenía un juego de química y se me ocurrió que podía desarrollar yo también una tinción para el núcleo de las células del epitelio de, de la cebolla. Ustedes saben que el epitelio de la cebolla es muy fácil de obtener, se puede fijar fácilmente con alcohol. Y yo tenía ya el microscopio que había sido de mi padre, que cuando era estudiante de medicina, y entonces empecé a desarrollar eh, unas sales de bicromato, etcétera, hasta que logré en efecto conseguir una tinción que, eh, que fijaba y que selectivamente ah, daba el color al núcleo y al nucleolo de la célula. Entonces eso, claro, fue una, pues yo ya me sentía pues un cajal en ciernes a los 12 años. Y bueno, cuento esta historia porque muchos años después, cuando ya era yo investigador en el Instituto Howard Hughes, yo era profesor en la Universidad de Oregon, en, ah, en Eugene, Oregon, y era
miembro del Instituto de Biología Molecular, además de profesor de química en esa universidad. Y yo había recibido el año 1994 la posición de investigador del Howard Hughes Medical Institute. Y, pero el año 97, tanto la UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, como UC Berkeley, se interesaron en que yo aplicara para una posición. Y estaba yo un poco en la diatriba entre, ya tenía en ese momento una oferta de ambas universidades y lo que me preocupaba era que tenía que dejar, en esa época el Instituto Howard Hughes no permitía que los investigadores se mudaran de una universidad a otra para evitar que, dado la buena cantidad de financiamiento y de apoyo que reciben los investigadores de Howard Hughes, las grandes universidades, pues inmediatamente le ofrecieran trabajo a todos los investigadores de Howard Hughes de otras universidades más pequeñas y se los trajeran a todos a, a lugares como Berkeley o Harvard o MIT, digamos. Y entonces no estaba permitido, ahora está permitido, pero tiene que, bajo ciertas restricciones, pero yo decidí que iba a intentar de todos modos tratar de ver si me podían permitir mover mi posición de investigador en el Instituto Howard Hughes a Berkeley, bueno, a Berkeley o a Los Ángeles. Y, y entonces le pedí una entrevista al, al que era el vicepresidente y Chief Scientific Officer, CSO, del Instituto Howard Hughes, que era Maxwell Cowan. Y Maxwell Cowan me envió una nota diciéndome, en efecto, lo puedo recibir a las 12 del día de tal día, de 12 a 1 en mi oficina. Y en efecto, yo había ido a dar una charla a la conferencia de la Sociedad de Proteínas en Boston, y entonces fue fácil arreglar mi viaje de manera que yo llegaba a las 11:10 o algo así a Washington después de Boston, y me recogió una limusín y la limusín me llevó y me dejó enfrente del Instituto Howard Hughes a 5 minutos antes de las 12 del día. Así que estaba yo en perfecto tiempo, no estaba llegando tarde ni nada. Me recibió Max Cowan y me dijo, ¿en qué puedo ayudarte? Y entonces yo le dije, bueno, mire, yo soy profesor de la Universidad de Oregon y tengo una oferta en este momento de, de trabajo en el instituto, en la Universidad de California en Berkeley o en la Universidad de California en Los Ángeles. Y entonces ahí, muy sorpresivamente, él me dijo algo que me llamó muchísimo la atención. Me dijo, bueno, me dijo, Berkeley, ¿no? No vas a escoger Los Ángeles. Y entonces yo dije, me llamó la atención que el vicepresidente Howard Hughes fuese tan enfático y, y me dijo, mira, nosotros consideramos a Berkeley como el centro supremo para hacer investigación en biología, y si tienes la oportunidad de ir a Berkeley, tú debieras ir a Berkeley. Y entonces, bueno, esa fue una primera sorpresa. Estuvimos conversando, yo le dije, bueno, ¿y en qué puedo servirte? Entonces le dije, bueno, es que yo quisiera saber si pudiese mover quizás mi Howard Hughes, mi posición de Howard Hughes, del Instituto Howard Hughes de Oregon a Berkeley. Y entonces me dijo, Carlos, tú sabes que eso no es posible porque no está permitido por nuestras uh, bylaws, como se dice en inglés, que es nuestro reglamento, Normas. Exacto. normas, ¿sí? Pero, pero me dijo, ¿de dónde eres tú? Entonces yo le digo, soy peruano. Ah, me dices, eres the first Peruvian scientist that I have met. Es el primer científico peruano que conozco. Y entonces me dijo, ¿y cómo así decidiste que querías ser científico? Y entonces yo le conté un poco la historia de que he contado anteriormente sobre cómo, en efecto,
me interesé por mirar cosas a través del microscopio, por desarrollar una tinción, y le conté la historia del libro de la biografía de Cajal, que había leído en la biblioteca de mi padre, y cuando iba contando esto, noté que su rostro cambiaba de expresión, y hasta podría decir que noté que sus ojos como que se humedecían. Y entonces no dijo nada, se quedó mirándome y se levantó de la silla donde estaba y me dijo, sígueme. Y entonces apretó un botón en la pared y brum, donde habían libros, en fin, cosas, y se abrió todo esto y se abrió una habitación que era la biblioteca, su biblioteca, como en las películas de Hollywood, una cosa así. Y entonces yo me quedé también, yo estaba ya ahora totalmente sorprendido que se había abierto era un ábrete sésamo, y lo único que yo había hecho era mencionar el nombre de Santiago Ramón y Cajal. Y entonces, y entonces entró y me dijo, pasa, y entonces eh, me dijo, ¿tú ves esos libros ahí arriba? Son las publicaciones completas de Santiago Ramón y Cajal, empastadas todas en cuero, y sacó el primer volumen, subió a una escalerita, sacó el primer volumen y me lo enseñó, y estaba en efecto, el primer volumen tenía el escudo de Real, el escudo de España. La siguiente lámina estaba la fotografía del rey de España, la siguiente la fotografía de la reina de España, y luego decía obras completas de Santiago Ramón y Cajal. Y, y entonces yo empecé a mirarlo y dije, wow, le dije, esto es muy impresionante. Y me dijo, mira, y abrió más el libro donde estaban las referencias y dice, mira quién es el editor. El editor era Maxwell Cowan. Él había sido el editor que había organizado la publicación de todas estas obras completas. Y entonces yo me quedé, por supuesto, wow. Entonces me dijo, yo considero que Santiago Ramón y Cajal es el equivalente en biología a Newton en la física. Él es el Newton de la biología, y yo considero que es el más grande biólogo que ha habido. En fin, se lanzó en una especie de discurso en un elogio muy grande por Santiago Ramón y Cajal. Me dijo, yo estoy en contacto permanente con la familia en Madrid. Soy muy amigo de su nieta, o sí creo que me dijo de su nieta, y, y cuando yo voy a España, inmediatamente me pongo en contacto con ellos para estar con ellos. De modo que, y me dijo, y mira, y agarró otro libro, y sacó el libro, y era la biografía de Cajal, traducida al inglés. Por Y él, no, no. que era Tradu- el, perdón, ¿qué? ¿Qué me dices? Si le había traducido él o no. Bueno, Ah, resulta que en efecto sacó el libro y me lo enseñó, y yo le dije, esta es la biografía de Cajal en inglés. Me dijo, sí, y mira, yo soy el editor, Maxwell Cowan. Él había sido el que había producido había organizado la traducción de la biografía de Cajal. Entonces agarró el libro, tenía tres o cuatro copias del libro de la biografía, y agarró una de las copias y agarró un lapicero y escribió en el lapicero una serie de cosas y me dijo, esto es para ti. Y entonces yo lo abrí, lo recibí, lo abrí y decía, para Carlos, de un admirador de Cajal a otro admirador de Cajal, y deseándote el mayor de los éxitos en tu carrera científica. Maxwell Cowan. Entonces, eh, bueno, todo esto había pasado en el lapso de 25 minutos o 30 minutos. Yo no me esperaba una reacción de esta naturaleza. Y entonces me dijo, regresemos a la oficina. Entonces ya era otra la situación. Ahora éramos como
yo como no sé, éramos amigos, éramos amigos. éramos amigos, colegas, era una cosa, pertenecíamos a la misma confraternidad, podría decir. Creo que esa es la correcta descripción. Y, y me dice, a ver, Carlos, me dice, tú eres investigador en Oregon, me dice. Y entonces yo creo que, yo creo que nosotros no podemos permitir que te muevas que te mudes de una universidad a la otra siendo tu posición de investigador del Howard Hughes, pero te tengo que decir algo. Estamos planeando, es ahora 1997 y estamos planeando, ¿cuándo te vas a mudar? Entonces le dije, 1998. Y me dijo, a Berkeley, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, en realidad sí, porque yo estudié en Berkeley, le dije, y la verdad es que, aunque no lo he declarado oficialmente, la decisión está casi tomada de parte mía y de mi esposa de ir a Berkeley en vez de Los Ángeles. Bien, me dijo, muy bien, muy bien. Y entonces me dijo, pues el año 2000, ¿cuándo te piensas mudar? Le dije yo el año 98, el próximo año probablemente es que me voy a mudar. Y me dijo, bueno, mira, el año 2000 vamos a abrir un nuevo concurso de, del Howard Hughes Medical Institute. Y yo creo que si tú consigues que te den suficiente dinero al mudarte a Berkeley para que tengas los 2 años cubiertos, estos del 98 al 2000, yo pienso que por el tipo de ciencia que haces tú, que es muy diferente a lo que se hace normalmente, yo estaba ya en esa época, por supuesto, haciendo single molecule biophysics, ¿no? Biofísica de moléculas individuales, y había desarrollado ya el force spectroscopy, esta área de investigación. Entonces me dijo, yo creo que no vas a tener ningún problema en regresar al Instituto Howard Hughes. Y entonces yo, por supuesto, estaba tratando de memorizar todo esto, porque dije, necesito escribirlo. Cuando regresé a la una, me dijo, ya está, ya hemos terminado, ya ha terminado nuestro tiempo, la limusina te está esperando afuera para llevarte al aeropuerto, para que regreses a Oregon. Entonces, yo en la limusina me agarré un pad y empecé a escribir todo lo que estoy contando ahora, porque dije, no quiero olvidarme de esto. ¿Por qué? Porque lo que yo quería era convencer a la gente en Berkeley que, basado en lo que me había dicho Cowan, cuando hubiese el concurso propusiesen mi nombre, dado que al irme a Berkeley yo iba a perder mi posición de Howard Hughes. Y en esa época, aplicar al Instituto Howard Hughes no era libre, sino tenías que ser escogido por la institución. Y entonces, claro, eso se prestaba a un montón de política y de cuestiones de ese tipo. Y claro, tener una cierta indicación de que había, que el Chief Scientific Officer del Instituto Howard Hughes era tan optimista con respecto a la posibilidad de que yo retomara mi posición en Berkeley, me ayudaría, pensé yo que podía a lo mejor ayudarme. Por supuesto, cuando hablé con la gente en Berkeley me dijeron, no podemos prometerte nada porque no, Normal. no podemos prometerte nada. O sea, y de hecho, la actitud entre la gente de Berkeley y la gente de Los Ángeles era muy distinta. En Los Ángeles me dijeron, absolutamente, te proponemos para el Instituto de Howard Hughes. La de Berkeley dijo, "Mm, no sabemos, pueden haber otras personas que estén entre nuestros ah, colegas que merezcan ser eh, propuestos". Y eso, claro, eso, aunque alguien lo hubiera podido tomar como una un factor un poco desanimante para ir a Berkeley. En mi caso fue al revés. Yo creo que sentí el, que ya en la misma actitud de la gente, la posición, Berkeley tenía una posición más au- am, autónoma, un poco más de saber lo que ellos eran como institución, y eso me parecía muy atractivo además. Entonces, pero bueno, al final de cuentas terminé saliendo de Oregon y yendo a Berkeley, pero antes de eso tuve que renunciar al Instituto Howard Hughes.
Está siendo muy larga No, no, mi está, tesis. está perfecta. De hecho, Mm. luego la complementaremos con algún dato para que sepa la importancia de formar parte de la Howard Hughes, el Bien, público. muy bien. Bueno, entonces, y de repente yo tuve que renunciar y entonces dejé de ser investigador en el Instituto Howard Hughes, algo así como quizás en febrero de 1998 o algo por el estilo, y entonces yo me iba a mudar a Berkeley en julio del 98 y me dice, y de repente recibo una invitación para participar como ponente en una conferencia científica, un simposio que había organizado el Instituto Howard Hughes. Entonces yo acepto, voy a esta conferencia y en la noche anterior del principio de la conferencia había una cena con todos los científicos que iban a participar y yo estaba sentado en una de estas células circulares, no había nadie a mi costado y de repente, ¡pum!, se sienta junto a mí Max Cowan, el presidente que era tremendamente temido por todos. Todo el mundo le tenía miedo porque era el hombre fuerte el hombre, un hombre muy fuerte que tomaba muchas notas mientras en las conferencias de los investigadores y se acerca y me dice, hello Carlos, hola Carlos, me dice, y yo digo, oh Max, hi. Entonces me dice, ya ves, me dice, no podemos vivir sin ti. Am, Te retiras del Instituto Howard Hughes y a los 2 meses o 3 te invitamos a que vengas a participar en una conferencia del instituto. No podemos vivir sin ti. Y entonces estuvimos conversando, me contó que él era originalmente de Sudáfrica, que él era un neurocientífico, etcétera, etcétera. En fin, estuvimos conversando. Al día siguiente me lo encontré de nuevo ya en las conferencias y me dijo, y bueno, Carlos, entonces la decisión es por Berkeley, ¿no? Entonces le dije, yo- entonces yo le dije, sí, sí, estoy yendo a Berkeley. Está claro, ¿no? He he aceptado la posición en Berkeley y entonces me dice, se me ocurrió una idea. No, no, bueno, fuimos a tomar café, etcétera, etcétera. Yo me había quedado, yo tenía que hablar después del café. Entonces me había quedado un rato pensando por mi cuenta, tratando de pensar en lo que tenía cómo iba a presentar mi, mi trabajo. Y él se me acerca más Cowen y me dice, es muy tarde, Carlos. Si no lo has pensado ya, es muy tarde para ponerte a pensarlo ahora. Me dice así. Entonces yo le digo, no, Max, ya, en realidad ya he preparado mi charla, no, no hay problema con eso. Entonces me dice, se me ocurrió una idea. ¿Qué te parece si tú vienes, tú vas a Berkeley y abres una posición de postdoctoral y yo aplico? Y entonces yo podría hacer un postdoctoral en tu laboratorio y Ostras. podemos trabajar juntos. Entonces yo obviamente me reí, le dije, jaja, le dije yo, bueno, Max. Entonces, ja, 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 se rió. Entonces me dijo, bueno, pero estoy muy contento de saber que has hecho la elección correcta. Y entonces, así fue como fui a Berkeley. Y eh, el año, el año 2000 se abrió el concurso, tal cual él me había dicho. Y yo apliqué, pero el concurso era un concurso que era para todos los rangos, edades, sea senior o junior scientist, en biología computacional, que yo no hago. Luego, para junior, en, en biología no computacional experimental, que yo tampoco era junior, yo era profesor principal ya. Y decía, había una tercera categoría que decía que era para profesores que, habiéndose alejado del instituto en los últimos 2 años, tenían interés en poder regresar al instituto. Y entonces yo no me podía creer prácticamente que luego de las dos primeras dije yo, bueno, olvídate, no, no. Pero en el tercero era exactamente, y claro, habían otros profesores que habían hecho eso, seguramente, porque hay siempre movilidad. Pero eso me venía
como anillo al dedo, porque era exactamente la posición en la que yo estaba. Y entonces fue más fácil convencer a Berkeley, me imagino yo, que Berkeley se convenciera que podían poner mi nombre ahí, dado que en ese momento en Berkeley sí no había más que una persona que había perdido la posición del Howard Hughes, ¿no? Y entonces resulta que yo mandé la aplicación, y la aplicación era, en esa época no era nada de esto del internet, todavía tenías que imprimir tu Sí, sí, mandarla en papel. en papel y imprimir la propuesta, etcétera, etcétera, con tu currículum vitae, con las copias de los artículos que has publicado, los más significativos, 20 copias en una caja que la tuve que enviar, y de repente me llaman en abril y me dicen, ah, profesor Bustamante, tenemos un problema, eso es el Instituto Howard Hughes, no encontramos su caja, se nos ha perdido la caja. Y entonces yo dije, Dios mío. Entonces, como claro, ¿qué les voy a decir? Entonces, ¿le importaría enviarnos nuevamente su aplicación? ¿Qué les voy a responder? Por supuesto, ¿no? Absolutamente. Gracias por llamarme, más bien, por decírmelo. Y entonces tuve que enviarla de nuevo. Y como resultado de eso, recibí una llamada a los pocos días. Me llama, envío nuevamente mi material y me recibo una llamada y dice, profesor Bustamante, sí, este es lo llamamos del Instituto Howard Hughes, de la oficina del doctor Maxwell Cowan. El doctor Cowan quiere saber si usted va a estar en su oficina en los próximos 10 minutos porque quisiera hablar con usted. Y yo dije, uy, Dios mío, ahora me va a decir que no me dieron el Howard Hughes. Y entonces eh, sí, no, sí voy a estar acá. Entonces, 10 minutos de espera, sudando la gota gorda, como se dice, y en ese momento me llaman, me suena el teléfono y profesor Bustamante, sí, el doctor Cowan va a estar con usted en un segundo, espere. Y en efecto, ahí estaba, hello Carlos, y entonces ahí oigo la voz de Max, y Max me dice, no, llamaba para decirte que disculparnos que habíamos perdido la caja en la que habías enviado tú, eso casi nunca nos pasa, nunca nos ha pasado, pero gracias por enviar nuevamente las copias, una copia de todo el material en otra caja. Dije, oh, no hay ningún problema, Manso, por supuesto, con mucho gusto. Y entonces me dice, ya, así es que solo querías que supieses que todo andaba muy bien acá, todo está muy bien. Entonces yo me quedé, sí, qué bueno. Y entonces me dijo, en efecto, me dijo, as a matter of fact, me dijo, yo voy a ser tu agente. Toma ya. Y entonces yo digo, ¿what? ¿Qué? Y me dice, solo que yo cobro el 10%. Y yo, entonces me empecé a reír y entonces dije, Max, le digo, espero que esta conversación no sea grabada porque nos pueden meter en problemas. Ja, 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 se empezó a reír en el otro lado. Yo decía, realmente es una especie de confraternidad, porque es como que, porque claro, él era un hombre, yo tenía 50 años, 49 años en ese momento, él tenía, o 47, él tenía 75 o 80, Ah, así que era pues una diferencia de edades y estaba, hacía bromas de ese tipo, ¿no? Hacía bromas de ese tipo. Y entonces me dijo, no, me dijo, lo que quería decirte es que, en primer lugar, disculparnos y en segundo lugar, que sepas que todo el material está acá. Eso fue lo que me dijo. Y entonces, gracias, adiós, adiós. Entonces terminó y al final, a las 2 semanas, nuevamente teléfono y me llaman el instituto, el profesor Bustamante, sí, el doctor Maxwell Cowan quiere hablar con usted. Ahora sí que tenía yo el corazón que se me salía por la boca porque yo sabía que la reunión, la decisión iba a ser tomada esa semana más o menos. Y entonces me dice, ¿quiere saber si va a estar en los próximos 10 minutos en su oficina? Porque quiere hablar con usted. Y entonces me, a los 10 minutos suena el teléfono y me dice, aquí está el profesor, el doctor Cowan. Entonces empiezo, aló, aló, hello, Carlos. Yes, solo para decirte, me dijo que ayer los 18 miembros del comité que seleccionan a los investigadores del Instituto Howard Hughes votaron unánimemente
para que seas restituido al Instituto Howard Hughes. Y Menudo honor. yo quería darte la noticia porque sabía que mudarte a Berkeley había sido seguramente para ti eh, una preocupación en términos de que ibas a perder tu funding, pues ahora vas a tenerlo de regreso, gracias al voto de todos estos profesores que consideraron que debieras regresar. Y entonces, por supuesto, yo estuve muy contento y le dije, se lo agradecí, le agradecí que esto representaba un cambio o sea, que representaba un seguro de vida en términos de el tipo de investigación que quería hacer. Y así fue. Y en efecto, unos años más tarde, en el 2008 me parece, o 2006, él se retiró del Instituto Howard Hughes y dijo que quería pasar por Berkeley antes de ir al Instituto Salk Institute en San Diego. Entonces fue de Washington a Berkeley, a San Francisco, Berkeley, y de ahí voló 2 días más tarde, después de hablar con los investigadores del Howard Hughes en Berkeley. Y Ajá. entonces le dieron una oficina y cada uno de nosotros hizo una cita para hablar con él por 1 hora en su oficina durante 2 días. Y entonces, cuando me tocó mi turno, yo tenía una foto, una pintura, una reproducción de una pintura de Cajal en colores, mirando a través de su microscopio, un Cajal relativamente joven, de 45 años o algo así, ya famoso, por supuesto, pero, y entonces mirando, y entonces lo coloqué, conseguí que lo enmarcaran en un marco muy bonito dorado, y lo llevé en una bolsa, y entonces cuando entré a su oficina, lo saludé efusivamente, me dijo, Carlos, qué gusto, sé que te está yendo muy bien, estoy muy contento. Fue la correcta decisión, ¿no? Me dijo, entonces yo, y, por supuesto, ¿no? Y quiero agradecerte. Entonces me dijo, bueno, ¿cómo te va acá? ¿Tienes buenos colegas? Absolutamente, le dije. Y al final, después de que conversamos, le dije, te he traído un presente para tu oficina en el SOC. Y entonces me dijo, ¿así qué es? Y entonces le traía la caja y él sacó este, esta, eh, esta pintura, digamos, de Cajal, y obviamente inmediatamente la reconoció y se le llenaron los ojos de lágrimas, se emocionó mucho, porque era más o menos el cerrar el círculo de nuestra relación científica. En el centro de ese círculo estaba Santiago Ramón y Cajal, mi héroe científico y su héroe científico. Hermanados, ¿verdad? Por el sabio, ¿verdad? Es una historia preciosísima, don Carlos, y le agradezco mucho la generosidad. Le No, quería, no, bueno, por fomentar un poquillo para que la gente que nos escuche, que va a ser, yo creo que mucha audiencia, bueno, comentar que la Howard Hughes es conocida por ser una fundación privada que apoya como nadie la ciencia, la investigación biomédica, la biología, y bueno, hasta el punto que, pues, ha sido quizás la mayor del mundo, ahora quizás con la de Bill Gates sean las dos más prominentes que tenemos, ¿no? Y que realmente su apuesta es muy interesante. Pero si fijamos, yo el otro día le escuché porque ahora nos contará lo que está preparando en Salamanca con una compañera también de aquí, Eva Nogales, una sí, profesora muy destacada que acaba de ser medalla de oro del CSIC ahora mismo, que es el instrumento. Pero si, buscando un poco de paralelismos, les voy a contar una pequeña historia. Don Santiago creó la Junta de Ampliación de Estudios. Y la Junta de Ampliación de Estudios era un modelo suyo para hacer pensionados, que eran becas de investigación en los mejores centros del mundo del extranjero. Esa misma idea de los pensionados eran, pues, España sufrió muchos cambios políticos muy bruscos en ese periodo, entonces había épocas con mejor financiación y otras con ninguna financiación. Pero aún así, tal era su carisma, que incluso en un momento el dictador Primo de Rivera intentó cerrar esa Junta de Ampliación de Estudios y solo la presencia de Cajal imponía y consiguió que el gobierno, no, en aquel momento la dictadura, no cerrase esa Junta de Ampliación de Estudios. Pero ese modelo, fíjate si fue adelantado por don Santiago,
que luego Alemania lo hizo 5 años más tarde. Lo que ahora sería la Sociedad Max Planck, cuando se crea, es 5 años más tarde, cuando Alemania en aquel momento, la ciencia alemana era el epicentro del mundo. Ujú. Bueno, ya sabemos que un secretario de Estado americano dijo que un día Europa decidió suicidarse, que es la Primera Guerra Mundial. Claro. Ahí cambió un poco la balanza, pero Alemania tenía todo. Y luego la paradoja es que también le quiero comentar, porque ha salido en las conversaciones y Salamanca por Caja de la Ciencia lo apoya. eh, Aquí en España hay una fundación mucho más pequeñita, pero muy potente para lo que es nosotros, que es la Fundación Areces. Y la Fundación Areces también tiene ese espíritu cajaliano. Don Federico Mayor Zaragoza, Mariano Barbacid, José María Medina, son profesores que han intentado ese modelo también de, desde la parte privada, tener esos pensionados, esas becas, que en el fondo viene a ser a Howard Hughes. Cierto es que la Howard Hughes es quizás el modelo de referencia por cuanto ahora estoy leyendo datos, 24 premios Nobel han sido apoyados y 160 investigadores son de la Academia Nacional de Ciencias, como es usted, que es su claro ejemplo, ¿no? O sea, que decir que está apoyando con financiación privada el progreso del conocimiento, el acervo del conocimiento, ¿no? Y además, Ujú. según veo su investigación, pues da gusto ver que no solo buscan lo más práctico, sino también buscan pues esas pinzas, ¿no? Esa nueva arquitectura, esa molecular que está usted diseñando. Y bueno, Ujú. volviendo a Salamanca, eh, eh, nosotros aquí estamos haciendo un homenaje por Don Santiago, que coincidió justamente, esta historia viene porque el mismo día que estamos haciendo Salamanca por Caja y la Ciencia, que es una aventura quijotesca, Adolfo García Sastre, que es nuestro querido investigador en Mont Sinai, dio un seminario en el IBCG, que es el Instituto de Biología Funcional y Genómica de Claro. Salamanca, del CSIC, y ahí estaba a su vez don Carlos Bustamante, y coincidieron justamente los dos en la comida y bueno, nos contó esta historia apasionadamente por la noche y fue muy bonito porque ver que en el Paraninfo de la universidad estaba Carlos Bustamante, en una sincronía, nosotros estábamos en el liceo formando a jóvenes, ojalá que investigadores algún día, y a su vez Cajal nos unía a los dos. Y eso sirvió hoy precisamente porque a la vez don Carlos Bustamante estaba anunciando que en junio y julio de este año, de 2025, con Eva Nogales y con premios Nobel de Cambridge y un programa espectacular, van a hacer, van a elegir a 20 estudiantes para tener una semana de formación a gastos pagados de todas las personas del mundo que han querido auto, bueno, pues postularse. Y entonces eso es una pica en Flandes. Todo eso se lo debemos en el fondo a don Santiago Ramón y Cajal, por cuanto ese camino, esas semillas que decía Cajal, pues están dando estos frutos tan maravillosos, ¿no? ¿Qué nos Ujú. puede contar del curso de biofísica avanzada que está lanzando? Bueno, sí, en realidad se trata de otro acto quijotesco, un poco porque eh, debo de confesar que, eh, lo que a lo mejor no lo saben, pero debo confesar que mi amor por España es infinito, así es que, así es que es el amor que me enseñaron en casa. Mi padre adoraba España y pues nos inculcó a sus hijos ese mismo amor por España. Y yo leí libros tan bellos como España Virgen de Waldo Frank, que me lo recomendó mi padre, y Ángel Castilla de Caballero Calderón, que había sido embajador de Colombia en Madrid, y cuenta la historia, cuenta su primera viaje a España, el cual describe como un regreso, no como una visita, sino como un regreso. Y bueno, esto ha caminado conmigo por toda mi vida prácticamente y yo sentía que tenía una deuda, siempre siento que tengo una deuda con España y pensé en esta idea loca de, de qué manera podemos colocar a Salamanca en el centro de la ciencia moderna en biofísica. Y pensé en Salamanca porque tengo una gran admiración por la escuela de Salamanca y por lo que representó históricamente, la segunda universidad más antigua de España, tercera más antigua del mundo. Y entonces me pareció que
que, una forma de hacerlo sería justamente organizando un curso internacional y tengo la suerte, eh, la buena aventura de que mi colega, mi mejor amiga en Berkeley es una española, una colega española, Eva Nogales, una connotada científica bióloga estructural que pues ha recibido muchos premios y reconocimiento por su trabajo y periódicamente nos reunimos a conversar en español y que está muy bien, ¿no? Claro que ambos lo necesitamos en cierta forma, después de estar hablando en inglés todo el día. Y en ese contexto fue que yo le dije, tengo una idea, ¿qué te parece esta idea? Y a ella le encantó la idea, le pareció muy bien. Y entonces dijimos, bueno, pongámonos manos a la obra. Y entonces fue así como contactamos a los profesores de, del IBFG, perdón. Y entonces y nos pusimos en contacto con Olga Calvo y con otros profesores de Salamanca y bueno, propusimos organizar esto. Y entonces mi visita a Salamanca era mi primera visita científica, porque había estado en Salamanca, por supuesto, como turista un par de veces antes, pero no visitando la universidad. Y claro, tuve el honor de poder dictar esa charla en el Paraninfo de la universidad, que es un lugar histórico, porque de ahí habló muchas veces Unamuno y soy consciente de lo que ah, mi casa salmantina, como la llamaba Unamuno, mi casa salmantina, soy consciente de que para mí era un momento muy, muy, muy especial y muy emocional y bueno, los profesores en Salamanca estuvieron muy contentos con la idea de organizar este curso y hemos ya conseguido el financiamiento que necesitamos para poder invitar a los estudiantes que vienen, sobre todo de Hispanoamérica, porque la gente que viene de España no necesita viáticos para el viaje ni nada de eso, pero la gente que tiene que cruzar el Atlántico o venir desde la costa Pacífico hasta España, pues eh, sí es muy oneroso, de modo que no, que sin ayuda económica no pueden hacerlo. Ya tenemos el dinero y estamos en el proceso de seleccionar a los estudiantes, a los 22 estudiantes que van a estar en el primer curso internacional de biofísica avanzada y biología estructural en Salamanca en el Eh, 2025. Es todo un lujo y su generosidad, vamos, es maravillosa. La verdad es que es muy emocionante. Le voy a contar una pequeña anécdota. En Salamanca, usted conocerá la estructura molecular. Antes había unos visores para educación que se llama CHIME en español, CHIME o Ajá, RASMOL, ujú, que luego derivó a JMOL, porque estos eran dependientes de Netscape, de un navegador que había de Internet y tal. ujú, Bueno, Salamanca aportó con Michael Howard y José Luis López varias ediciones de ese visor molecular. Entonces, los claro. estudiantes de Salamanca tienen muchas prácticas. Ahora bien, lo que no conozco yo personalmente, estudié farmacia y bioquímica, pero lo que no conozco son las pinzas moleculares suyas y esa capacidad de ver una sola molécula. Bueno, nosotros conocemos el carbono 13, conocemos la espectrofotometría de masa, pero lo que no sabemos son esas pinzas ópticas que me suenan mucho a Rafael Yuste y sus láseres. No sé si hay los tiros o no. Cuéntenos un poquito qué son esas pinzas. Bueno, en realidad lo que nosotros hicimos hace muchos años, el año 91, publicamos el primer artículo, fue, hicimos una pregunta que es, la ciencia en realidad está en las preguntas, no necesariamente en las respuestas. Las respuestas se pueden encontrar por un modo o por otro, pero hacer la verdadera pregunta, la correcta pregunta, es quizás lo más importante en ciencia. Si uno hace la correcta pregunta, tiene el 70% del camino hecho, en cierta forma. Y en ese caso hicimos la pregunta siguiente. ¿Podemos medir la elasticidad de una molécula de ADN tirando de los extremos de una sola molécula? ¿Qué significa medir la elasticidad? Es determinar cuánta fuerza necesito yo para poder extender una molécula de ADN, que está completamente enrollada como un ovillo
normalmente por razones de entropía, y uno tiene que trabajar contra esa tendencia a la molécula a maximizar su entropía y volverla y colocarla de una manera completamente estirada, ¿no? Con un solo estado accesible. Y bueno, esta idea estaba yo de profesor en la Universidad de Nuevo México, había empezado mi carrera hacía 2 años y estaba yo un poco obsesionado con esta idea y se nos ocurrió hacer un experimento que nos permitiera eso. Y entonces eh, lo hicimos usando bolitas, pegando las moléculas de ADN al, al cubre objetos y en la cámara, entre el porta objetos y el cubre objetos, estaba la molécula de ADN, le pegábamos bolitas a un extremo, eran bolitas más densas que el agua, de modo que se iban al fondo, o sea, tiraban de la molécula de ADN y poníamos una bolita, dos bolitas, tres bolitas, cuatro bolitas, y se iba extendiendo la molécula de ADN. Y entonces, esa fue la primera medición de la elasticidad de una sola molécula de ADN y la publicamos en un journal bastante oscuro de la Sociedad de Fotónica, de Ingenieros en Fotónica en el año 91. El año 92 ya me había mudado a Oregon y repetimos los experimentos, pero usando ahora bolitas magnéticas y usando un campo magnético para estirar la molécula de ADN que estaba fija por el otro extremo a, nuevamente a cubreobjetos y obtuvimos unas medidas muy precisas de la elasticidad de la molécula de ADN y ese es el nacimiento, se puede decir, del área que se llama espectroscopía de fuerzas, el uso de fuerza para estudiar los sistemas biológicos. Y resulta que en realidad desde la fundación de la fisicoquímica, eh, gente como Van der Waals y Arrhenius han hablado de estreses y fuerzas y strains en las moléculas, pero estos eran conceptos teóricos que no se podían ah, poner en práctica experimental, porque si uno tiene 10 a la 20 moléculas de ADN, ¿cómo le aplica fuerza a 10 a la 20 moléculas de ADN en solución? Entonces, la única manera es agarrar una sola de ellas y bueno, ejercer fuerza en este caso para estudiar elasticidad. Y en efecto, esta área de investigación significó la introducción en la biología del concepto de fuerza, que es un concepto mucho más etéreo que el que usan los biólogos normalmente, que es el de la energía. La energía está, el uso del concepto de energía está sustentado por el hecho de que tiene como fundamento teórico la termodinámica, que es una ciencia cerrada que nos permite saber que la energía se conserva, primer principio, y segundo, que un sistema aislado aumenta su entropía. De una manera, tiende a maximizar su entropía. Entonces, pero la fuerza es un concepto muchísimo más etéreo, en cierta forma, y en efecto no había manera de hacerlo hasta que logramos manipular una sola molécula. Cuando estábamos haciendo este trabajo, había aparecido ya en la literatura un trabajo hecho en una persona que había desarrollado las pinzas ópticas, que es el hecho de que la luz puede usarse para atrapar a, a la materia, si es que esta materia tiene un índice de refracción mayor que el medio en el cual se encuentra. Una bolita de plástico, por ejemplo, es el caso. Entonces, si enfocamos un láser a través de un microscopio y hay algunas bolitas de plástico, pues las bolitas de plástico van a ser atrapadas por este rayo, digamos, por este rayo láser, y por lo tanto, bueno, lo evidente es que el, es posible manipular, vamos a decir así, la materia usando luz. En otras palabras, podemos usar de afuera el, la, la luz para manipular mecánicamente la materia. Entonces, esto es una idea muy atractiva, indudablemente, y el que inventó las pinzas ópticas es Arthur Ashkin, que trabajaba entonces en el Bell Labs,
en 1970 más o menos las inventó y en 2018 le dieron el premio Nobel por la invención de las pinzas ópticas. Él no lo usó para estudiar mayormente nada biológico ni nada por el estilo. Las aplicaciones biológicas las hemos hecho en mi laboratorio y en el laboratorio de otros profesores, más o menos trabajando en paralelo. Y lo que encontramos es que lo interesante es que cuando las moléculas biológicas reaccionan, vamos a decir, por ejemplo, una, el proceso en el que la molécula de ADN se copia en una molécula de ARN, ese proceso se llama transcripción. Entonces, la molécula de ADN tiene que ser copiada por una proteína, una enzima que se llama ARN polimerasa. Y la polimerasa de ARN es un motor molecular que para poder moverse a lo largo del ADN, leyendo el ADN y copiando cada base del ADN en otra base del ARN, en otras palabras, para sintetizar un facsímil del gene original, que es el ARN, y entonces en este proceso la molécula de polimerasa necesita convertir parte de la energía química que va a usar para formar el enlace en fuerza y trabajo para moverse unidireccionalmente a través de la molécula. Entonces, resulta que en realidad la biología es un área donde las fuerzas y los torques se producen constantemente, solo que no podíamos hablar de ellos porque no habían métodos para estudiar y medir esas fuerzas o ejercer fuerza sobre las moléculas para hacerlas que se detengan, por ejemplo, y determinar cuánta fuerza máxima puede generar un motor molecular, como se llaman ahora. Y entonces toda esta área de investigación se llama espectroscopía de fuerzas y usamos pinzas ópticas, hemos llevado ya el diseño de las pinzas ópticas a un punto en el cual tenemos una resolución prácticamente de un Armstrong en movimiento, de modo que tenemos una resolución excelente para poder estudiar todo tipo de procesos, ¿no? Podemos agarrar una molécula de proteína y podemos ejercer fuerza y desplegarla y luego reducir la fuerza y permitirle replegarse y estudiar el plegamiento de proteínas de esta manera. En 2019 la Universidad de Salamanca participó en el trabajo para detectar el torque de la luz. Ujú. Se hizo aquí en colaboración con Colorado. En Colorado tenían el Ah, máster para hacer el experimento, pero la teoría salió de aquí de Salamanca. sí, lo Por- sé. Conozco a los investigadores del Instituto de Láseres de Salamanca, sí. Y hemos hecho una conexión muy importante porque en su espacio es que van a hacerse va a llevarse en ese espacio que se van a hacer las pinzas ópticas, la parte práctica del curso de pinzas ópticas en este verano, en el curso de Salamanca. Em, sí, en realidad es una idea y además que queremos que sea todos los años, de modo que se prestigie el curso en términos de que los estudiantes sepan que cada año pueden aplicar y que hay este curso con excelentes investigadores que van a dictarles lo más moderno de la investigación en ese momento. Le dejo dos detalles históricos. Yo creo que su universidad, la San Marcos de Lima, Sí, los estatutos vienen de la Universidad de Salamanca. Y por otra parte, este año empezaremos los actos de conmemoración de los 500 años de la Escuela de Salamanca. Y fíjese que los 500 años de la Escuela de Salamanca, que es la llegada de Francisco Padre Victoria, que es el modelo educativo que seguimos teniendo hoy, claro, mi padre Victoria, claro. es cierto que en la pandemia ha habido digitalización, pero el método sigue siendo los estudios, los apuntes, las clases magistrales, exactamente lo que están haciendo ahora. Ese modelo educativo sigue imperando, o sea, 500 años. Pero además, si ahora lo aplicamos con lo último de la física, de la biología, de la luz, de la materia, eh, no sé, ¿qué más se puede pedir, no? Estamos en el estado del arte, ¿no? Es un lujo tener aquí profesor Bustamante, la profesora Nogales, con, con, recordando lo mejor, ¿no? Que puede aportar la ciencia. La ciencia es la palanca de la riqueza. Es cierto que
que don Santiago Ramón y Cajal consiguió además hacer una cosa maravillosa que lo ha citado al principio, que era juntar ciencia y arte, que eso es la novedad de Cajal, es otra de las muchas novedades de Cajal, que es sus dibujos fueron estupendos. Yo imagino ahora que las fotografías que obtendremos de esos láseres de luz, de esa materia, de ese ADN con esos enlaces estirados, esos ángulos de torsión, todo eso es un cóctel maravilloso, ¿no? Es como, en el fondo es como la neurogénesis y el circuito neuronal o es como el crecimiento del universo. Creo que todos son principios que son universales, ¿no? O sea, en pequeñito a grande, ¿no? Y todo pasa por el ADN, ¿no? Nuestra molécula de la vida. Claro, bueno, claro, la genética, la base de la genética. Solo hacerte un comentario. San Marcos, donde yo estudié, es la primera universidad en América, fundada en 1551 por bula papal, en 1551. O sea, solamente 19 años después de la llegada de Pizarro a Cajamarca, en 1532. De manera que es la primera de muchísimas universidades que fundó España, el Imperio Español de los Austrias en América, en América, que yo creo que es lo que diferencia a la forma de imperio que hizo España de la forma de imperio que hicieron otros países como Francia o Inglaterra, que eran imperios más bien explotadores, más bien que generadores, ¿no? Como lo dice María Elvira Roca Darea en su libro Imperiofobia. Sí. En realidad el imperio español fue un imperio generador porque sigue las pautas del imperio romano, que era fundar ciudades, fundar escuelas, fundar hospitales, fundar universidades en este caso. Y pues yo me alegro mucho de que San Marcos haya sido fundada porque prácticamente 400 y tantos años, yo nací en 1500, yo nací 400 años después de la fundación de San Marcos, exactamente al año, porque yo nací en 1951 y San Marcos fue fundada en 1551, de modo que gracias a eso fue que pude estudiar y sacar mi maestría en bioquímica y eso me permitió eventualmente. Entonces, cuando digo que hay una deuda, la tengo y la siento y además que me cae muy natural, así es que... Se debe a la universidad. Pues aquí ya un último comentario, porque la verdad es que iba a ser para 5 minutos, llevamos una hora. No, porque Disculpe, yo doy mucha lata, desgraciadamente, ese es mi error. pero no, comentarle un detalle. Mire, convenimos en una declaración de Salamanca con el acto de don Santiago Ramón y Cajal, el homenaje, que va a haber una segunda edición el 25 de marzo de este año y participará también la profesora Nogales. Está invitada, ya sabe que es nuestra estrella. eh, y bueno, en la primera edición, Pablo Jarillo, que ha estado este año nominado al Premio Nobel de Física, que es el ángulo muerto del grafeno, eh, eh, que es un chico muy joven, o sea, es un valenciano muy joven y que recibió la medalla Cajal en la Real Academia de Ciencias Matemáticas de Madrid. Y Jarillo nos recordaba que en Estados Unidos, en las universidades de prestigio, para hacer el doctorado te recomiendan leer Los tónicos de la voluntad, que bueno, tiene otro título en inglés que es quizás un poquito más asertivo, ¿no? Pero el hecho es que eso por un lado, que Cajal en Estados Unidos sigue hoy plenamente vigente por cuanto el otro día vi que el Meet Review le dedicó un capítulo entero a Cajal, que directamente era la traducción de uno de los capítulos de su libro. O sea, que es que tal cual, no tocaron ni una palabra, o sea, en el Meet Review de hace poco. Y don Santiago, el otro día me estuve leyendo varios discursos de ellos y me recordaba que ese concepto, ¿no? De que quizás no entendemos muy bien lo que es cultura y ciencia, pero quizás si lo definimos así, que es la ciencia es la palanca de la riqueza y la ciencia es la madre del progreso, de la tecnología, de la cultura y del arte. Y de todo esto se puede hablar largo y tendido, pero sin duda la ciencia es la piedra que hace que la sociedad avance y que mejoren las condiciones en todos los aspectos. Como palanca de la riqueza es una palabra muy grande. No solo está la riqueza económica, está la riqueza cultural, está la riqueza social, está la riqueza, ¿no? Y entonces esa fusión con el arte pues
es también principio creador. No hay más que ver la residencia de estudiantes de Madrid y como Lorca, los dibujos de Lorca, los de Buñuel, las películas de Buñuel, los dibujos de Dalí, en fin, Maruja Mayo, otros, mucha gente, todo el surrealismo, como esos universos de los dibujos de Cajal, pues abrían nuevos horizontes, ¿no? Y nosotros hemos solicitado de Salamanca, hemos hecho una declaración que hemos pedido que el 17 de octubre, que es el día que fallece don Santiago, porque él nace el 1 de mayo y ya está cogido, pues que el 17 de octubre sea fiesta nacional y sea el día de Cajal y la ciencia, porque creemos que a este país, tal y como nos lo decía a la carroza, le falta la rueda de la ciencia, ¿no? Pues entonces necesitamos ese fomento de que esa misma impresión que tuvo usted cuando leyó a nuestro querido sabio y su progreso después y esa traducción del jefe del vicepresidente de la fundación más importante científica que apadrina la ciencia del mundo, a Howard Hughes, ese instituto médico, todos esos avances en óptica, en fuerzas, eh, hay que seguir luchando eso, ¿verdad? Y hay que potenciarlo. Yo, cuando veo que la tristeza por la que pasan, ayer salía un gráfico en España, un cajero de supermercado, sin desmerecerlo, tiene un sueldo bastante más alto que un científico en España. Entonces, quiero decir, no, creo que no Claro, estamos poniendo la locomotora, no la estamos poniendo en su lugar. Nos falta mucho que hacer aquí. claro. No, es muy importante y yo creo que en realidad España tiene que tomar conciencia que su posición dentro del contexto de las naciones europeas, en primer lugar, y en el mundo, depende en gran parte de su inversión en ciencia y en tecnología. Y la ciencia, igual que el arte, como lo has dicho, son formas de formalizar, son maneras de formalizar la observación de la realidad. Y entonces el arte también formaliza la observación de la realidad. El artista ve la realidad y la transforma, pero lo hace de acuerdo con una serie de reglas que él mismo ha impuesto o que él sigue en en su estilo de hacer el arte. Lo mismo el científico sigue el método científico y formaliza la observación. Y esa observación es esencial en toda sociedad para, ah, para darnos un sentido de realidad para informarnos dónde estamos, a dónde vamos, qué queremos hacer, etcétera. De modo que yo creo que es muy importante. Yo hago esta pelea en el Perú también, donde las cosas están peor, pero creo que España también necesita ser consciente de que la inversión que haga en ciencia, en este caso, es una inversión que va a reeditar mucho en el futuro, entre otras cosas, por la posición que tenga la nación con respecto a otras naciones, ¿no? Lo cual es muy importante. Y como España, y como a través de España llegan muchas de las publicaciones a Hispanoamérica, pues el fortalecimiento de la ciencia en España solo puede redundar en un fortalecimiento de la educación científica y de la Fibra, ciencia. la molécula es fibra, ¿no? Y hay enlaces covalentes. Que son los buenos, ¿no? Así es. Pues no le robamos más tiempo, don Carlos. Ha sido un auténtico placer. Esperamos Gracias. con muchas ganas verle por aquí en junio, si no Sí, gracias. antes, Sí, y esperemos que el curso se desarrolle y todas esas vocaciones las recoja y se amplifique y sí, sigan descubriendo nuevos secretos del universo, ¿no? sí, muchas gracias. Creo que iré un poco antes, una vez antes, quizás a fines de mayo a España, para asegurarme que, bueno, mirar propiamente ya los espacios en los cuales se va a dar la práctica del curso. Pero luego ya en junio, claro, a fines de junio, volver para ya el comienzo del curso propiamente. Pues un auténtico placer, don Carlos. Muy lindo el cielo de Salamanca Sí, que tienes atrás. Lo recuerdo con mucho cariño. sí, la Muy verdad es que sobrevivió bueno. a muchos impulsos. La verdad es que Sí, hubo que esconderlo mucho tiempo. así es, así es, así es, pero aquí está. Está. Bueno, José, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Adiós.